Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias por su tiempo, abogado. Buena noche. Juan Pablo, muchas gracias a ti, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Dice la presidenta Sheinbaum que Rosario Ibarra Piedra es un símbolo por ser hija de Rosario Ibarra de Piedra, que son asuntos separados, una Rosario de otra. La última ha quedado a deber sin duda, abogado. Pues claro, creo que un símbolo de esta gestión de la presidencia de la CNDH es el debilitamiento. Desde el Centro PRO hemos elaborado un balance que hemos realizado año con año, pero que ahora condensa lo que va de estos años de la gestión de la actual presidenta del organismo, y podemos decir que ha habido un debilitamiento considerable en la situación que hoy enfrenta esta institución y que es visible en elementos muy objetivos que analizamos en este balance que presentamos desde el Centro PRO y que es visible en la emisión de recomendaciones, en su gobernanza interna, en la comunicación social, en abstenerse de presentar acciones de Sí. inconstitucionalidad, y todo eso nos lleva a concluir que hay un debilitamiento. Siempre ha habido en los estados y en la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la historia ha habido convenios entre los gobiernos y la CNDH o la CEDH en los estados, ha habido relaciones, pero pareciera que esta gestión de Rosario Piedra pues trató de ocultar aquellos vicios que había o que hay en el oficialismo, hablando del Ejército y de la Guardia Nacional. Pocas recomendaciones en contraste a la cantidad de quejas en contra del Ejército y la Guardia, por ejemplo. Así es, y hay que decir que es cierto también que no es que antes de la actual presidencia la CNDH funcionara de Sí. manera totalmente correcta, eso es cierto. Sin embargo, sí es que observamos que en esta gestión hubo una clara línea de respaldar al gobierno, de ser una caja de resonancia de un discurso político. Por ejemplo, en el tema de militarización, es muy claro cómo en lugar de defender los derechos humanos, la CNDH decidió, en el caso de la Guardia Nacional, no presentar una acción de inconstitucionalidad, lo que va en un sentido totalmente contrario de lo que organismos internacionales señalaban, pero va en el sentido alineado de lo que el entonces presidente de la República pugnaba como una de sus principales políticas de gobierno. ¿Tiene sentido que siga existiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y claro que tiene sentido en el fondo, pero me refiero a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Está sirviendo de algo, abogado? Pues tiene total sentido apostar por una CNDH que realmente esté Sí. operando como debe, ¿no? Recordemos que las instituciones nacionales de derechos humanos están previstas incluso a nivel internacional y en muchos países existen. Sin embargo, deben existir cumpliendo con criterios de independencia, de autonomía del Poder Ejecutivo, que funjan realmente como un contrapeso y que sean una instancia a la que las personas podemos recurrir cuando se vulneran nuestros derechos, y no, insisto, como una caja de resonancia o de respaldo de un discurso político. Eso no es la función que debería cumplir la CNDH. ¿Tendría que la persona que dirige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estar apartada de la política y del oficialismo? Sin embargo, cuando es el Senado de la República quien emite la convocatoria y quien elige finalmente al presidente o la presidenta, y encontrando al partido en el Poder Ejecutivo similar al del Legislativo, pues quizás las esperanzas de que haya una independencia son pocas. Pues aquí el llamado es enérgico al Senado a que cumplan con su obligación y que sigan los criterios objetivos que incluso la convocatoria que se ha publicado establecen, y que garanticen que la persona que sea electa y las tres personas que pasarán a esta terna cumplan con estos criterios de independencia, de autonomía. Por eso justo este balance que hemos presentado desde el Centro PRO pretende abonar a esa discusión, Sí. evidenciar que en el caso de la actual presidencia hay un deterioro y que quien llegue a la presidencia tiene que enfrentar esos retos de una manera objetiva y autónoma. Retos que no tienen que ver con el presupuesto, sino con la voluntad. Desde luego, la CNDH hoy día tiene los recursos, digamos, en términos de capacidad, de facultades para hacerle frente a la realidad que enfrenta el país. Entonces, no es necesario una reforma, no es necesario un aumento de recursos, sino que cumplan simplemente con las facultades que hoy día ya tienen. Iniciará el proceso en el Senado de la República. La exigencia del Centro PRO-DH es clara, pero si la pudiéramos interpretar en nombre y apellido, ¿estarían de acuerdo ustedes con que Rosario Piedra siga al frente de la CNDH o preferirían otro perfil?
El llamado es a que se revitalice la CNDH y que se aborden estos retos que si de por sí ya tenía antes de esta gestión, pues con la actual se han agudizado. Y en ese sentido, la demanda de la sociedad civil, la demanda de las víctimas es contar con una CNDH que rectifique lo que durante esta administración se ha debilitado. Sin duda. Abogado Eduardo Guerrero Lomelí, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti. Gracias. Así la situación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.